Capítulo 5. Valiosos apuntes. Alcanzáramos la orilla del mar en plena noche. El movimiento de la vida espiritual era muy intenso. Desencarnados de diversas procedencias reencarnatorias, amigos que aún se hallaban en la tierra, momentáneamente desligados del cuerpo por la anestesia del sueño, y entre ellos sobresalía gran número de enfermos, ancianos, mujeres y niños de muchos aspectos diferentes comparecían allí, sostenidos por los brazos de numerosas entidades que los asistían. Conversaciones edificantes y lamentos dolorosos llegaban hasta nosotros. Servicios magníficos de socorro urgente eran improvisados aquí y allá, y el aire, efectivamente comparado al que respiramos en el área de la ciudad, era muy diferente. Brisas refrescantes soplaban desde lejos, acarreando principios regeneradores e insuflando en nosotros delicioso bienestar. El océano es milagrosa reserva de fuerza, elucidó Clarencio de forma expresiva. Hasta aquí, muchos compañeros de nuestro plano traen los hermanos enfermos ligados aún al cuerpo de la tierra, para que encuentren recuperación y descanso. Enfermos y amigos desencarnados se desvelan en la reconstitución de las energías de sus tutelados. Como ocurre en la montaña arbolada, la atmósfera marina permanece impregnada por infinitos recursos de la vitalidad de la naturaleza. El oxígeno, sin mácula, unido a las emanaciones del planeta, se convierte en precioso alimento de nuestra organización espiritual, principalmente cuando todavía nos encontramos directa o indirectamente asociados a los fluidos de la materia más densa. Pasamos ahora por la cercanía de una dama extremadamente abatida, casi que en cúbito dorsal frente a las aguas, recibiendo el auxilio magnético de un bienhechor que se iluminaba en el servicio y en la oración. Clarencio nos dejó por unos momentos, conversó algo con un amigo a corta distancia y regresó informando. Se trata de una hermana de nuestro círculo personal, asediada por el cáncer. Fue retirada del vehículo físico a través de la hipnosis con el fin de obtener la asistencia que le es necesaria. Pero, objeté curioso, ¿este tipo de tratamiento puede contrarrestar el desequilibrio de las células orgánicas? ¿La enferma conseguirá curarse de forma positiva? El ministro sonrió y aclaró. Realmente, en las obras asistenciales de los espíritus amigos que interfieren en los tejidos sutiles del alma, es posible, cuando la criatura se desprende parcialmente de la carne, la realización de maravillas. Actuando en los centros del perispíritu, a veces efectuamos alteraciones profundas en la salud de los pacientes, alteraciones esas que se fijan en el cuerpo somático de forma gradual. Grandes males son así corregidos, enormes renovaciones son así realizadas, mayormente cuando encontramos el servicio de la oración en la mente enriquecida por la fe transformadora, facilitándonos la intervención por la pasividad del campo en los que debemos operar. La tarea de socorro concretiza verdaderos milagros. El cuerpo físico es mantenido por el cuerpo espiritual a cuyo molde se ajusta, y de ese modo la influencia sobre el organismo sutil es decisiva para la envoltura de la carne en la que la mente se manifiesta. Sin embargo, en ese punto de las explicaciones, el ministro movió la cabeza y añadió: nuestra acción, con todo, está subordinada a la ley que nos rige. En el problema de nuestra hermana, el concurso de nuestro plano conseguirá tan solo proporcionarle fuerzas. La molestia, razón de las pruebas que le señalan la ruta personal, alcanzó incontenible extensión. ¿Quiere decir que ella ahora solamente se prepara para la muerte tranquila?, indagó Hilario atento. Justamente, confirmó el orientador.
con la colaboración en curso, despertará en el cuerpo desfalleciente más serena y más confortada. Repitiendo las excursiones hasta aquí, noche tras noche, se habituará con entendimiento superior a la idea de la partida, transmitiendo a sus familiares resignación y valor para el trance de la separación. Aprenderá a contribuir con su esfuerzo en el sentido de aliviarles las aflicciones por la humildad que edificará dentro de sí misma. Poco a poco se desligará de la carne enfermiza, acentuando la luz interior de su conciencia, a fin de separarse del ambiente que le es querido, como quien encuentra en la muerte física valiosa liberación para un servicio más ennoblecido. Y así, en algunas semanas, se mostrará admirablemente preparada ante el nuevo camino. Clarencio silenciaría. Voy a llegar hasta acá y después continuamos. A ver, porque si no se nos va a hacer más largo. Vamos a los principios, lo que veníamos diciendo al principio del capítulo. Me voy a ir para arriba y todo ese escenario que nos muestran es el escenario del mundo espiritual. Nosotros cuando dormimos, a veces esos momentos que tenemos un pequeño sueño, como que se nos cae la cabeza, ¿no? Esa cosa de ¿no? Esa cosita que nos queda, que nos dormimos unos minutos y como que nos fuimos lejísimos, perdimos noción del tiempo, ni sabemos a dónde estamos, volvemos y como que de repente me doy cuenta que estoy en el cuerpo de nuevo. Esos momentos se llaman desdoblamiento. En la noche nos pasa lo mismo. Cuando dormimos en nuestro sueño profundo, podemos tener el desdoblamiento, que es el momento en el que nuestro espíritu se va de nuestro cuerpo, dejando nuestro cuerpo en reposo. Siguen unidos, siguen enlazados, siguen conectados energéticamente, pero nuestro espíritu se va a otro lado. Acá nos cuentan que están en un lugar a orillas del mar y que nos cuentan cómo es de maravilloso, ¿no? Y las sensaciones de ese lugar. Y fíjense esta señora que nos cuentan, que está ahí acostada a orillas del mar. ¿Cuál es el estado de esta señora? Esta señora está muriendo, está en sus últimos momentos, en sus últimos días de vida, y ella se está preparando para transitar ese momento de la muerte hacia la vida espiritual, de dejar ese cuerpo y que este alma, este espíritu, pueda trascender a la vida espiritual. Y se está preparando noche tras noche con este desdoblamiento para hacerlo de una buena manera, de una manera donde ella se va a sentir más preparada, donde ella de alguna manera está ayudando a sus seres queridos a sentirse preparados para ese momento. Esta es la forma ideal de morir. No tener miedo de la muerte, prepararnos para la muerte, porque la muerte es el inicio de la vida, es el inicio de la vida espiritual. Lo que muere es nuestro cuerpo, lo que dejamos es este cuerpo en este mundo, en este planeta. Dejamos la materia, pero no dejamos de ser un espíritu con vida. Seguimos viviendo, no morimos y quedamos en la nada, sino las cosas no tendrían tanto sentido. Sino cuál sería el sentido de la vida si esto no tuviera algo más después de la muerte. Entonces, fíjense cómo nos describen todo lo que hace esta señora, que todas las noches va y se va preparando poco a poco y se va aprendiendo a desprender del cuerpo poco a poco y que se prepara para irse con mucha tranquilidad propia y para sus seres queridos. Y cómo la espiritualidad, nuestros espíritus amigos, protectores, cuidadores, están ahí trabajando con nosotros para ese momento sublime de la muerte, para que en ese momento estemos listos y preparados y nos van a ir a buscar y ya vamos a ver más adelante seguramente algún ejemplo de esto. Pero esto es lo que nos están explicando hasta ahora, ¿sí? Escuchamos varias veces hablar del espíritu, el periespíritu y el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo material.
Nuestro espíritu, que es nuestra alma, es eso intangible que es nuestro ser, es quien somos. Y el periespíritu es lo que está entre el espíritu y el cuerpo, que sería como lo que vemos en las películas, que es como un fantasmita, digamos. Es semimaterial. El espíritu es inmaterial, es intangible. El periespíritu tiene como una parte de materia, ¿sí? Y es lo que conecta nuestro cuerpo con el espíritu. Por eso muchas veces aparece esa palabra. El asunto me impulsa a nuevas observaciones. En este caso, empecé a decir titubeante, pero el ministro sonrió comprensivo y atajó esclareciendo. Yo conozco tu conclusión. Es eso mismo. La larga enfermedad es una bendición desconocida entre los hombres. Constituye valioso curso preparatorio del alma para la gran liberación. Sin la molestia dilatada, es muy difícil el éxito rápido en el trabajo de la muerte. En ese momento todavía, Zulmira y Odila llegaban a la playa, en lugar no lejano a nosotros. Recuerden que en el capítulo anterior había terminado justamente así, que Zulmira y Odila se iban de donde estaban hacia la playa, ¿sí? En ese momento, Zulmira estaba desdoblada, estaba fuera del cuerpo, estaba en el estado de sueño, fuera del cuerpo. En este momento, todavía Zulmira y Odila llegaban a la playa en un lugar lejano a nosotros. Clarencio nos recomendó atención. Las rodeamos rápidamente como si fuesen hermanas enfermas bajo nuestro cuidado. Ni una ni otra notaban nuestra presencia, tampoco parecían interesadas por el movimiento en el paseo público. La primera esposa de Amaro centralizaba la mirada sobre la presa, mientras que la víctima revelaba en la expresión final el intraducible terror de los que se acercan al extremo desequilibrio. Zulmira ensayaba el gesto de quien se propone regresar precipitadamente a casa, pero, contenida por la compañera, avanzaba entre las aflicciones y el pavor. Y repitiendo las mismas acusaciones que ya oyéramos, Odila martillaba el cerebro de la otra, reiterando despiadadamente: «Recuerda el crimen, infeliz. Acuérdate de la horrible mañana en la que te hiciste asesina. ¿Dónde colocaste a mi hijo? ¿Por qué ahogaste a un inocente?» «No, no», gritaba la pobre demente. «No fui yo, juro que no fui yo. Julio fue tragado por las olas». «¿Y por qué no velaste por el niño que mi marido irresponsablemente confió a tus manos infieles? ¿Acaso no te acusa tu propia conciencia? ¿Dónde sitúas el sentido de mujer? Me pagarás caro el relajamiento delictivo. No permitiré que Amaro te ame. Alimentaré su antipatía contra ti y atormentaré a las personas que deseen socorrerte. Destruiré la misma casa de la que te posesionaste y me pertenece. Impostora, impostora». «Sí, sí», accedía Zulmira aterrada. «No maté, pero no hice lo que me competía para salvarle. Perdóname, perdóname, prometo empeñarme en el restablecimiento de la paz de todos. Seré una esclava de tu marido y lo restituiré a tus brazos. Me convertiré en sierva de tu hija, cuyos pasos orientaré para el bien. Pero piedad, déjame vivir, libérame, compadécete de mí». «Nunca, nunca», bramaba la interlocutora fríamente. «Tu falta es imperdonable. Mataste. Debes confesar el delito perpetuado ante la policía. He de doblarte la cabeza. Serás recogida en la cárcel para que te mezclen en las delincuentes de la calaña». «No, no», suplicaba Zulmira con señales conmovedoras de angustia.
Si no aniquilaste a mi hijo, gritaba la otra cruel, devuélvelo a mis brazos, devuélvelo, devuélvelo. En ese momento, ambas se encontraban frente a determinada zona de la playa. Los ojos de la pobre obsesionada adquirieron extraño fulgor. Fue aquí, refugió la perseguidora rudamente. Aquí consumaste el siniestro plan de extinción de nuestra felicidad. Como si fuera tocada por el secreto impulso, la segunda mujer de Amaro se desprendió de los brazos que la oprimían y penetrando en las aguas gritaba afligida. ¡Julio! ¡Julio! Odila, entre tanto, perturbada y enloquecida, empezó a perseguirla. Sintiendo su proximidad, Zulmira giró sobre sus talones y corrió de regreso al hogar. Acompañábamos a las dos en la carrera a que se entregaban sin perderles la vista. Llegando a la casa inmediatamente, dando la impresión de que el cuerpo adormecido era poderoso y atrayéndola, Zulmira despertó, anegada de sudor, conservando en el cerebro de la carne la sensación de que vagara en terrible pesadilla. Intentó gritar, pero no lo consiguió. Desfallecían sus fuerzas en colapso nervioso, inevitable. La dificultad de respirar la castigaba con violencia, mientras que las coronarias se mostraban entumecidas. Clarencio se aproximó y le aplicó fluidos saludables y reposantes. Se le tranquilizó el corazón. Lentamente el campo circulatorio volvió al estado normal. Fue entonces que la desventurada señora consiguió gemir, clamando socorro. Vemos cómo la espiritualidad, amiga, está ahí, y cómo varias veces en el transcurrir del libro escuchamos esta parte donde ellos nos emiten pases, magnetismos, colocan la mano en algún centro energético. Los centros energéticos, cuando se refieren a ellos, se refieren justamente a los chakras. Cómo ellos están ahí. Son esos momentos que nosotros los tenemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos muy mal y es como un bálsamo de repente? No sabemos ni qué pasa, pero es como que todo se tranquiliza. Son ellos que nos están ayudando, son ellos que nos están haciendo estos pases, estos nos están mandando energía, nos están mandando ese magnetismo, esos fluidos. También escuchamos hablar la palabra fluido, que son parte de todo esto, de esa energía maravillosa, sanadora que nos entregan, apaciguadora. Fíjense cómo en el principio nos hablan de la importancia de las enfermedades, como si nosotros estamos en comunión entre la tierra y el cielo y sabemos pedir, sabemos escuchar, sabemos hacer nuestra parte, sabemos recibir lo que nos están dando, tomar lo que nos están dando, escuchar, sentirlos, cómo eso puede cambiar por completo una enfermedad, cómo eso puede sanar nuestro cuerpo, cómo la sanación del cuerpo, la cura del cuerpo, depende de la sanación del espíritu, de la sanación del alma. Como en este capítulo nos traen parte de la medicina espiritual, como el alma y el cuerpo están relacionados por este espíritu que decíamos, y cómo los tres tienen que estar integrados y tienen que estar equilibrados y en armonía, como la importancia de nuestro espíritu y de nuestra preparación espiritual cambia por completo, cómo nosotros llevamos adelante nuestras enfermedades, cómo llevamos adelante nuestra vida y cómo llevamos adelante nuestra muerte. Te espero en el próximo capítulo.